¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Acaba de terminar el partido de Pumas contra Cruz Azul. Creo que hay muchas cosas que decir. Voy a intentar hacer un análisis rápido porque como que no estoy de humor. Pero bueno, acaba de terminar la final. Cruz Azul campeón del fútbol mexicano con una diferencia de un gol al último minuto. Pero creo que al final de cuentas hay muchas más cosas que analizar dentro del partido. Así que voy a iniciar, ¿no? Primero, ¿con qué idea sale Pumas del partido? Creo que Pumas sale con la idea de un bloque bajo, con un bloque a defender, a retraer el equipo, como lo hizo en el primer tiempo de la final de ida, donde Cruz Azul estaba sobre ellos. Pumas sale a defender y a contragolpear, tener un bloque bajo que le permita aguantar los ataques del rival y después contragolpear con pelotas rápido, con latigazos, y era muy buena idea. Era muy buena idea, pero siento que Pumas, a pesar de que no es un equipo que tenga un potencial ofensivo, porque no existen buenos jugadores actualmente en la ofensiva de Pumas, y los que están no están porque están en la selección, como es el caso del Memote, pues Pumas es un equipo donde su fortaleza está en el medio campo y en la defensiva. Pero aún así, cuando atacan al Pumas, por ejemplo, en estos últimos partidos, como pasó con el América, como pasó con el Cruz Azul, se siente el peligro. O sea, realmente a veces tú ves a Pumas y Pumas defiende mal. Incluso siendo un equipo que defensivamente debería ser superior, porque es una faceta en la cual debería ser mejor. Porque si bien no tiene una faceta ofensiva tan clara como otros equipos, como por ejemplo sí lo tenía el Pachuca con grandes referentes, pues realmente el Pumas debería ser mejor defensivamente, y eso no se vio. Pero bueno, entonces Pumas inicia teniendo un bloque bajo. Eso durante los primeros 20 minutos del partido. Cruz Azul está sobre él, y no sé si es como percepción mía, porque como aficionado del Pumas, pero cada vez que Cruz Azul atacaba al Pumas realmente se sentía un peligro latente, en el cual decías, o sea, en cualquier momento cae el gol de parte del Cruz Azul. Pero después pasa un fenómeno. Pumas empieza a agarrar la pelota, y Pumas con balón y sin balón son dos equipos totalmente diferentes. Con balón empieza a tomar la posesión, empieza a jugar sus tiempos, empieza a controlar el ritmo y a imponer el ritmo, algo que a Cruz Azul le empezó a costar un poquito de trabajo. Entonces, prácticamente el juego era un ida y vuelta en posesión de la pelota y en el dominio. Quien tenía la pelota dominaba el juego. Ese fue el primer tiempo prácticamente de la final. Si bien, por ejemplo, en algunos otros partidos no necesariamente el que tenga la pelota domina el juego, en este caso sí. Pumas al inicio le cede la pelota a Cruz Azul, y Cruz Azul domina el juego y lo ataca por todos lados. No cae el gol, y después Pumas empieza a tomar la pelota y empieza a dominar el Cruz Azul. Y en ese dominio cae el primer gol. Cae el primer gol en una jugada rápida, donde agarran mal parado a la defensa de Cruz Azul en un contragolpe, precisamente. Le cae no recuerdo quién era, le cae, como que lo falla, le cae un rebote al otro, le pega y gol. Entonces creo que ese gol fue como sorprendente en ese momento, porque el que estaba haciendo un dominio muy notorio era Cruz Azul. En ese momento Cruz Azul era el que estaba dominando el partido, porque era el que tenía la posesión de la pelota, o era el que estaba atacando. Pero en ese momento Pumas le da una bofetada a Cruz Azul y le dice: esta es mi casa, aquí estoy yo, 1-0, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, Pumas le vuelve a ceder la pelota a Cruz Azul, y esperando que acabara el primer tiempo. Entonces, Pumas le cede la pelota, Cruz Azul vuelve a ser potencialmente ofensivo, y acaba el primer tiempo y no le meten el gol. Entonces se van al medio tiempo, Pumas ganando 1-0, tiene que aguantar 45 minutos para poder ser campeón, y inicia el segundo tiempo. El segundo tiempo inicia como se esperaba, un Cruz Azul que está buscando el gol, porque si no busca el gol va a estar eliminado, va a perder la final. Cruz Azul empieza a agarrar la pelota, vuelve a atacar a Pumas, y Pumas defendiendo, se sentía el peligro cada vez que Cruz Azul agarraba la pelota. Entonces, cada vez que Cruz Azul agarraba la pelota, Pumas defendía como podía y cae el 1-0. Ahora, a mí me gustaría como dar como una analogía de que hay como 4 clavos en el ataúd de Pumas. Uno de esos fue el autogol.
Bueno, no, voy a hablar del gol anulado. El gol anulado está muy bien anulado. Es un gol anulado donde el delantero, no recuerdo si era delantero, saca ventaja con la mano, le pega aquí, le cae y gol. Es un gol anulado de calle. Entonces, gol anulado. Después, en un ataque de Pumas, meten un centro, una barbaridad, le pega el delantero de Cruz Azul, no recuerdo si era delantero. Le pega al defensa central de Pumas y se mete. Autogol, mala suerte en su máxima expresión. O sea, no hay más. Pero en este deporte no importa si el gol es un golazo o si el gol es un autogol. Al final de cuentas, en una final, tú lo que quieres que sea es gol. Gol es gol. Y ese gol le da el empate momentáneo a Cruz Azul, permitiendo que tener más tiempo y tener más tranquilidad de que ya había empatado el partido. Entonces, para mí ese es el primer clavo del ataúd, el 1-0, un gol totalmente, o sea, de suerte. Si me lo preguntas, un gol totalmente de suerte, pero gol es gol. Y lo mismo sería para acá. Si por ejemplo Pumas mete un gol, el gol más churro del mundo, gol es gol, y si con ese eres campeón, no importa, gol es gol. Después se notaba como que el partido estaba un poquito dividido. Ya se le baja el ritmo. Se baja el ritmo del partido, porque precisamente son unos primeros minutos, un primer tiempo muy intenso, donde son arranques, ida y vuelta, porque Pumas está jugando al contragolpe, Cruz Azul está defendiendo, atacando. Entonces se baja el ritmo. Y aquí hay un factor clave que ya a mí me parece, que voy a hablar ahorita, lo voy a poner en punto. Los jugadores de Pumas se veían muy cansados físicamente en comparación a los jugadores de Cruz Azul. Si bien los dos equipos estaban cansados, se veía el rendimiento físico por debajo de lo que debería ser un jugador profesional, porque evidentemente ya eran como 70 minutos de desgaste. Los jugadores de Pumas se veían más cansados que los de Cruz Azul, y creo que ese es un factor muy bueno también a tomar en cuenta. Y después cae el segundo clavo. En una posesión de Cruz Azul, más o menos a la mitad de la cancha. Antuna llega tarde y le mete tremenda patada en la espinilla a un jugador de Cruz Azul. Le da una tremenda patada, llega a destiempo y él se da cuenta que es roja. Llega el árbitro, le saca la amarilla y Antuna casi le agradece por haberle sacado amarilla, pero evidentemente es una jugada de VAR. Llaman al árbitro, le dicen ven a verla y evidentemente es roja para Antuna. Una jugada totalmente estúpida en media cancha, sin ninguna necesidad de cumplir una falta así, de cederle una roja así. Entonces Cruz Azul se queda con 11, Pumas con 10, a falta de 15 minutos, 10 minutos para que acabe el primer tiempo. Luego, ese es el segundo clavo del ataúd de Pumas. Ahora, en ese momento, creo que los jugadores y los aficionados de Pumas estábamos pensando en que lo más apto eran los tiempos extras. Pero incluso en los tiempos extras, si de por sí los jugadores de Pumas en el tiempo regular ya estaban cansados, ahora, ¿cómo iban a aguantar media hora siendo 10 jugadores contra 11 jugadores de Cruz Azul que se veían mejor físicamente? O sea, el panorama de Pumas desde esa expulsión iba mal. O sea, si no le ganaban el partido en el tiempo regular, en tiempos extras iba a ser muy difícil que sacaran el empate. O sea, lo más factible para Pumas en ese momento era sacar el empate en el partido, en el tiempo regular, después sacar el empate en los tiempos extra y ir a los penales. Pero en una jugada obviamente Pumas aguantando todo defensivamente, porque pues ya son 10 jugadores, ya están más cansancio, están buscando que se acabe el primer tiempo y alargarse a los tiempos extra. Cae una jugada, le cae a Piovi, a Rotondi, y le pega, le cae una jugada, le pega más o menos como en el área grande, gol al minuto 95, 94 me parece, agregó 97, gol, y con ese gol se acaba el sueño de Pumas, se acaba el sueño de los aficionados de Pumas, se acaba todo.
Creo que en ese momento fue un balde de agua fría, en el cual creo que todos nos dimos cuenta que Pumas había perdido el campeonato. No había forma de que en 2 minutos Pumas, siendo 10 jugadores, le dieran vuelta a un partido. O sea, era un gol de campeonato. En ese momento Pumas pierde el campeonato. Y después, el cuarto ataúd, pues que ya es irónico, la expulsión. 9 jugadores de Pumas quedaron en la cancha en tiempo regular, 2 expulsados, les meten 2 goles, Pumas ganando 1-0 y se acaba. Pumas pierde la final, Cruz Azul sale campeón. Sinceramente creo que es un justo campeón, creo que propuso mucho juego, muchísimo más de lo que propuso Pumas. Creo que lo buscó Cruz Azul y al final de cuentas lo encontró. Creo que también de algún modo Cruz Azul fue superior en algunos ámbitos que Pumas, por ejemplo en ofensiva, incluso en mediocampo, incluso a veces defensivo también era superior a Pumas. Entonces con ese gol Cruz Azul sale campeón, se acaba el juego, se acaba el partido y bueno, Pumas queda subcampeón. Después de 15 años pudo haber logrado un campeonato otra vez, pero pues no lo consiguió. Pero realmente creo que el equipo de Pumas, si bien fue el primero en la tabla, tenía ciertas irregularidades, ciertas debilidades que eran muy notorias. Creo que en algún momento, por ejemplo, yo comentaba con mis amigos que el Pumas a veces le salían las cosas muy bien, pero a veces era un equipo fuerte y a veces era un equipo débil. Era impresionante, era muy inconsistente en ese sentido. Creo que eso se vio muy notorio cuando jugó contra el América, iba ganando 3-0 y termina pasando de milagro porque Henry Martín falla el penal. Pero no puede ser que en una faceta defensiva no puedas aguantar un resultado, que en el mediocampo solamente aparezca un jugador que es el que reparte el juego. El mediocampo también estaba mal y ofensivamente pues ya ni se diga, ¿no? Los cambios de Pumas pues están casi todos siendo defensivos y del mediocampo. Entonces ciertas facetas de Pumas eran muy irregulares, eran muy inconsistentes y pues eso se demostró en la final. Creo que Cruz Azul fue un mejor equipo que Pumas durante fácil más de la mitad del partido. Creo que había dominios dependiendo de quién tenía la pelota, pero Cruz Azul lo buscó y lo encontró. Pumas termina perdiendo 2-1 el campeonato por errores muy tontos. O sea, creo que son errores tontos que no puedes hacer en la final del campeonato. Y por mala suerte también, yo creo. Porque, por ejemplo, el gol es un autogol tan tonto, pero gol es gol. O sea, no importa si el gol sea el más chistoso del mundo o el mejor gol de la historia, gol es gol. Luego el segundo gol, un descuido de Pumas, pero antes de eso una expulsión que es totalmente innecesaria, que desequilibra totalmente al equipo, porque en vez de estar con 11 ya estás con 10, y si llegas a la larga y si llegas a los tiempos extra no la vas a hacer, porque físicamente los jugadores estaban fundidos. Ahora, creo que me parece que hubo 2 lesionados del equipo de Pumas, o sea, 2 cambios forzados, 2 cambios de titulares que debes de hacer. ¿Por qué? Porque están lesionados. Entonces, ¿cómo vas a aguantar los tiempos extra? Entonces, o sea, sinceramente el panorama antes de que le metieran el segundo gol, el segundo gol definitorio a Pumas se veía mal. O sea, la única forma de que Pumas para mí fuera campeón en ese momento es que se alargaran a penales y depender de Keylor. Ahora, Keylor, qué porterazo, Dios mío. Creo que si no hubiera sido por Keylor, el marcador hubiera acabado fácil, 3-1, 4-1. Keylor es un gran portero. Creo que fue el que más representó y el que más se vio como un muy buen rendimiento dentro de los Pumas. Un gran rendimiento. Me da mucha lástima por él porque creo que es de esos típicos jugadores que lo dan todo y lo merecen, pero pues lamentablemente no se dio. Creo que... Y bueno, por último, me gustaría felicitar a los aficionados, a Cruz Azul en general. Creo que fue un justo campeón. Creo que hicieron lo correcto, creo que hicieron lo que tenían que hacer para salir campeones.
Y bueno, esperemos que Pumas pueda llegar a otra final. Pero pues sinceramente creo que estábamos en esa final, o a veces como que dependíamos más de factores de la suerte que más de factores de trabajo o de facetas que realmente controlar a Pumas. Pero bueno, no queda más que no queda más, nada más que verlo a retrospectiva, sacar lo bueno y también lo malo, evidentemente. Pero bueno, Pumas otra vez queda sin campeonato. Felicidades a Cruz Azul. Y pues bueno, chicos, ese sería como un análisis rápido de lo que yo vi en el partido. Y pues básicamente sería todo. Espero que tengan lindo día, linda noche, linda tarde y espero verlos pronto.